Bien, buenas noches, vamos a seguir leyendo este punto 14 que está ligeramente largo, pero trae un, un discernimiento muy fuerte que hace el maestro al respecto del deseo de recibir y por lo tanto de lo que viene constituyendo la interioridad principal del hombre y su esfuerzo interior. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice así, la única cosa de la que estamos constituidos, la única cosa de la que estamos constituidos es de nuestro deseo de ser complacidos. Todo, absolutamente todo nuestro potencial físico y mental, todas nuestras capacidades y todo nuestro progreso existen con el único propósito de permitirnos recibir un bienestar, una recompensa, un placer desde varios objetos y desde varios puntos de vista. Pero todo, al final, es la raíz de querer recibir algo para complacernos. De ahí empieza a fundamentarse y de ahí empieza a desarrollarse esta realidad. Por lo tanto, cuando el individuo en su esfuerzo interior penetra a través de esta sabiduría y de esta característica, llega necesariamente a esa segunda parte, que es ver la realidad como tal. Todo es así y todo, además de eso, viene desde el interior de esa persona, de ese observador, de ese trabajador. Son los dos grandes aspectos en el esfuerzo interno de cada hombre. Bueno, sigamos leyendo. Todo nuestro potencial físico y mental, repito, todas nuestras capacidades y todo nuestro progreso existen con el único propósito de permitirnos recibir placer de varios objetos, los cuales continuamos inventando, descubriendo y considerando necesarios, de moda o aceptables y desarrollados todos. Pero recuérdalo, recuérdalo, internalo en ti, que nunca se te olvide esto. Esto se hace con el único objetivo de habilitarnos o de ser capaces de recibir placer constantemente, de forma tangible o de forma intangible, hacernos sentir bien. Este es el motor primario que mueve a toda la maquinaria que se desarrolla en este momento y en toda la vida y que se ha desarrollado desde el principio. No podemos, dice el maestro, quejarnos de las ilimitadas formas del deseo de recibir placer. ¿Fue suficiente para el Creador? Generó nada más que un solo deseo, a fin de inducir a los seres humanos a sentirse como seres independientes, que desean y que son capaces de comportarse independientemente, con base a un solo instinto. Es el de maximizar nuestro placer personal. Así somos
por más que lo quieras negar, por más que lo quieras cambiar, por más que no lo puedas ver, este es el motor principal, el motor número uno por el cual la vida se empieza a desarrollar. Sigo leyendo. Este proceso toma lugar, por supuesto, con la ayuda de todas nuestras facultades intelectuales, subconscientes, físicas, éticas y muchas más. Y por supuesto, también incluye todos los niveles de la memoria que se extienden desde el molecular y el biológico a los niveles más altos de nuestro intelecto. Así es de definitivo esto y no se debe de olvidar si queremos expandir al final nuestra conciencia y la búsqueda de lo mejor o del objetivo máximo. Y el maestro da un ejemplo aquí. Dice, a un hombre le gusta el dinero, pero está dispuesto a renunciar a toda su fortuna ante un asaltante cuando es amenazado de muerte. De esta manera, él hace un intercambio en fuentes de placer. Es decir, el dinero, que es una fuente de placer, lo sustituye por un placer aún mayor, el placer de permanecer con vida. Entonces, el hombre empieza a hacer, como este ejemplo, empieza a hacer cálculos y también se puede meter al tiempo. Por ejemplo, yo estoy esforzándome ahorita, estudiando muy fuerte para que dentro de 5 años me puedan llamar ingeniero o doctor o licenciado. Y eso también me va a dar mucho placer. Estoy haciendo cálculos en el tiempo entre los placeres de diferentes deseos que vas adquiriendo. Así se comporta el deseo de recibir. Veamos otra característica. Dice el maestro, somos incapaces de realizar un acto. Ah, caray. ¿Sí? Un acto, a menos que estemos seguros que como resultado de ese acto estaremos en una posición más ventajosa, es decir, en una posición más de beneficio. Es irrelevante cómo el beneficio será conferido. Lo crucial es que el resultado, el nivel resultado de ese placer excederá el nivel inicial. Es decir, antes de realizar un acto, el placer era menor que el que vas a recibir. Y entonces, si es así, inmediatamente nos movemos. Recuerdo mucho cuando, recuerdo mucho cuando el Rav Lyman señalaba al respecto que nosotros somos incapaces de mover un dedo o algún miembro de nuestro cuerpo si es que no sabemos, si es que no calculamos que vamos a tener una comodidad mayor. Si no, no lo mueves. Bien, ya que analizamos esto, ya que nos queda muy claro y aquel que trabaja internamente le lleva días enteros a entender esto, no crean ustedes que con esta lectura van a poder captar esto, lo tienen que pasar y probar
en sí mismos, y esto lleva días y a veces meses, e inclusive años entenderlo. Bueno, ya que lo hemos actuado y practicado y entendido y alcanzado, entonces se nos presenta la pregunta: ¿cuál es entonces la diferencia entre el placer recibido del egoísmo, es decir, de obtener para uno mismo, y el placer recibido del altruismo o del dar? Muchos estudiantes cabalistas solamente alcanzan la primera parte, es decir, solamente logran más o menos hacer un perfecto análisis y alcance del placer recibido del egoísmo, pero cuesta muchísimo más identificar el placer recibido cuando hay altruismo o cuando das. Normalmente el estudiante cabalista, aquel estudiante esforzado y aplicado en la Kabbalah, hace labores del dar, pero le cuesta mucho trabajo encontrar el placer de dar. Y dice el Rab, la diferencia significativa está en el hecho que cuando recibimos placer por egoísmo, es decir, por obtener para nosotros mismos, perdón, nuestra sensación de placer está invariablemente acompañada por una sensación de vergüenza. Entonces aquí entra un concepto que es importante poder dilucidar, que es la sensación de vergüenza. ¿Qué es la sensación de vergüenza? Por supuesto no se está refiriendo a esa vergüenza que conocemos en la materialidad. Es una vergüenza muy especialmente significativa e interna, después de que sabemos y después de que conocemos y alcanzamos que somos deseo de recibir y lo discernimos a un grado muy profundo en nuestro ser, y entonces puede aparecer en ese momento esa sensación de vergüenza más claramente, más revelada. Pero es una sensación muy especial que los cabalistas dicen o la catalogan como sensación de vergüenza, pero no es la vergüenza que nosotros conocemos en el mundo material. Bueno, pero, dice el Rab, si recibimos para beneficio del donante, entonces no sentimos ninguna vergüenza y nuestro placer es absoluto. Es que esto, cuando se discierne y por supuesto cuando se llega a practicar de una manera normal, más que normal, es cuando se va uno a dar cuenta de esa luz que te están enviando, ese sentimiento de vergüenza, y es un paso previo para el conocimiento, el sentimiento y el alcance del placer absoluto del altruismo. Sigo leyendo. El ser espiritual original
conocido como, perdón, como el alma común o el primer hombre, no pudo realizar tal transformación de pensamiento cuando recibió el grandioso placer del Creador, dice el Rab. Por consiguiente, fue dividido en 600,000 partes o 600,000 almas. Así pues, de esa división de aquella criatura, se formaron 600,000 partes. Y cada parte, o llamémosle cada alma, recibe una pequeña porción de la carga del egoísmo que debe corregir hacia el altruismo. Así pues, dicen los sabios y dice el Rab, muy bien dicho, cuando todas las partes estén corregidas, se unirán nuevamente para formar una alma común corregida. Cuando se alcance tal estado, se completará el proceso correctivo conocido como Mar Tikkun. Y da otro ejemplo el Rab aquí. Dice así: en nuestro mundo, una persona puede abstenerse de robar una pequeña cantidad de dinero porque eso representa una cantidad insignificante de placer. Así que roba poquito porque el temor al castigo, en combinación con los sentimientos de vergüenza, pues son más grandes que el deseo de querer robar algo. Pero, sin embargo, si la cantidad de dinero es suficientemente grande, pues entonces el tirón hacia la gratificación pues es mucho más fuerte que la capacidad de resistir el robo del dinero. De esta manera, el Creador generó las condiciones necesarias para la libertad de elección que necesitamos para superar nuestro egoísmo. Es decir, esta libertad de elección son cálculos que nosotros hacemos en relación al placer. Sí, pero cuando queremos dar en forma altruista o cuando estamos interesados en el altruismo, sí hacemos los cálculos, pero aquí hay una consonante adicional. Hacemos los cálculos, pero cambiamos la intención. Pero esto lo hablaremos más adelante. Bueno, así que el Creador generó las condiciones necesarias para la libertad de elección que necesitamos para superar nuestro egoísmo. Él, el Creador, dividió el alma en multiplicidad de piezas y luego separó a cada parte en muchas etapas sucesivas de fases correctivas, donde cada fase obliga a la pieza a vestirse en un cuerpo humano. Él luego fragmentó cada estado del ser humano en un cierto número de ascensos y descensos requeridos para la indagación al fin de alterar la naturaleza de uno. Y esto último que les estoy diciendo, es el proceso de la vida y de la muerte. De la ida y venida, ida y venida. Y en cada fragmento se ven un cierto número de características
de ascensos o de descensos para que nosotros nos demos cuenta exacta de esta situación y corrijamos en ese periodo y en ese momento la cantidad de egoísmo que necesitamos corregir dada ese periodo de vida o ese periodo y esos deseos. Y en sucesivas idas y en sucesivas venidas, es decir, en sucesivas vidas y muertes, es como vamos alterando la naturaleza egoísta hacia una naturaleza altruista. Hay mucho que pensar al respecto y hay mucho que practicar de esto ya al respecto. Bueno, si sigo leyendo, si sentimos amor por el Creador, de inmediato también debemos procurar adherir a nosotros sentimientos de temor, con el propósito de asegurar que nuestro sentimiento de amor no sea egoísta. Ah, caray, tengo que tener amor por el Creador, pero tengo que temer que probablemente no lo sepa amar como debe ser. Y entonces ese propósito de tener cuidado, de ser cuidadoso, es lo que va a detener un buen nuestro proceso egoísta. Es decir, dice el Raf, solo si el temor y el amor están presentes, existe la aspiración de acercarnos más al Creador en una forma perfecta. Aquellos que experimentan, aquellas personas que experimentan un fuerte deseo o un anhelo por la percepción espiritual, pero que sin embargo no son capaces de percibir al Creador, pues evidentemente nos llenamos de pánico y confusión espiritual. A pesar de habérsele otorgado el deseo de captar al Creador desde lo alto, porque este deseo de percepción espiritual le llega al hombre en el momento que le tiene que llegar y no él lo desarrolla. Entonces, a pesar de habérsele otorgado el deseo de captar al Creador desde lo alto, dichos individuos no están listos todavía para dar el paso adelante de manera independiente hacia el fin deseado. En cambio, eligen esperar a que se les envíe un deseo muy fuerte desde lo alto. Es decir, hay que seguir trabajando para que el deseo se vaya madurando y para que el deseo vaya dando fuerza y forma a la estructura organizativa de tu yo interno, de tu egoísmo, para que puedas aspirar correctamente hacia el altruismo o hacia el Creador. Esto va a servir como un empuje hacia adelante y permitirá a estas personas darse cuenta, que eso es lo importante, darse cuenta que cada sentimiento y circunstancia que viven y que vivirán y que vivieron está llena del deseo del Creador, para que al final atraigan
toda su atención a Él. Y esto, cuando se dan cuenta de ello, va a incitar o a motivar que se acerquen todavía más al Creador. Y entonces, este proceso te habilita para oír el llamado del Creador dentro de ti. Es un proceso gradual, es un proceso de práctica interna, de querer siempre asumir el deseo del Creador más y más fuerte en base al trabajo interno de transformación del ego a favor del altruismo. Este proceso que va desde lo más oscuro que indetectable por los individuos y que a veces caminan a ciegas, es tan fuerte y gradual, pero que acaba dando luz y acaba dando revelación completa sobre el Creador. Este es el proceso. No hay que acomodar ni hay que inventar nada. Simple y sencillamente ir sobre este proceso. No quererse hacer más listo, queriendo imponer nuevas cosas y nuevas modas y nuevos aspectos, y ahora le vamos a hacer así y ahora le vamos a hacer así. No, este es el proceso. Punto. Sigo leyendo. Es por esta razón que cada uno de nosotros ve al mundo de una manera muy personal y únicamente interpreta todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La regla de que hay tantos puntos de vista como hay gente, pues acentúa el hecho de que cada uno de nosotros es único, ciertamente. Al prestar atención a nuestros propios sentimientos, podemos comenzar con el diálogo completo con el Creador, pero, repito, sentimientos correctos, en un sistema y un método espiritual correcto. Es decir, de acuerdo al principio de que cada persona es una sombra del Creador. Y ya lo veremos esto que es sumamente importante. ¿Por qué se dice que cada persona es una sombra del Creador? Tiene mucho que ver con la realidad verdadera, la percepción de la realidad verdadera. Así como, así como la sombra se mueve con el movimiento del individuo y todos los movimientos de la sombra simplemente repiten los del individuo, pues así, de manera similar, nuestros movimientos internos, nuestros deseos, nuestros anhelos, aspiraciones y por tanto percepciones o la esencia espiritual y la perspectiva sobre la vida, pues van a repetir los movimientos del Creador. Si lo hacemos así. Y destaca aquí el rap esto y es muy importante. Por lo tanto, si una persona experimenta repentinamente un deseo de percibir al Creador, debe reconocer de inmediato que ese deseo no resultó de ninguna acción individual, viene de arriba.
sino que viene del hecho que el Creador dio un paso adelante hacia esta persona, creando un empuje y una atracción hacia él. ¿Por qué? Porque ya esta persona está lista para dar ese empuje. Así pues que al principio del sendero, de este sendero, el Creador utiliza cada oportunidad apropiada para comunicarse con nosotros, despertando en nosotros muchos sentimientos de todo tipo, añoranza y angustia por las percepciones espirituales, finalmente. Sin embargo, cada vez que el Creador nos da un tirón hacia lo espiritual, Él espera una reacción igual de nuestra parte. Es decir, sí, todo está manejado desde arriba, pero se espera que tengamos una reacción muy semejante a esa reacción del tirón para que nosotros nos empujemos en base a nuestro trabajo y esfuerzo interior por parte de nosotros. Así que si entendemos que el vigor con el que nosotros anhelamos percibir al Creador es tan fuerte como el vigor con el cual el Creador desea acercarnos a Él, debemos tratar de desarrollar y fortalecer en nosotros mismos estos sentimientos. De esta manera, podemos avanzar hacia el Creador hasta que podamos finalmente adherirnos a Él en todos los deseos y cualidades. Pero cuando estamos todavía al principio del sendero, cuando estamos aprendiendo esto, pues francamente no sentimos al Creador. Es más, ni lo entendemos. Y después de haber fracasado en varios intentos por avanzar hacia Él, pues de repente nos parece que mientras deseamos acercarnos al Creador, Él hace caso omiso de nosotros, porque no entendemos ni jota de lo que está pasando. En respuesta, en vez de aumentar nuestro anhelo al grado requerido para unirnos con el Creador, en vez de eso, en vez de que eso suceda, si no entiendo, si no lo veo, pues voy a seguir con ganas. Y no importa que no vea, yo voy a seguir el sistema y el método. En respuesta, en vez de aumentar nuestro anhelo al grado requerido para unirnos con el Creador, en nuestros corazones comenzamos a culparlo a Él por ignorarnos. Y nos enojamos, nos desesperamos y mandamos todo a freír espárragos. Y olvidamos por completo que el Creador nos está diciendo que lo que quiere es que estemos a su mismo grado. Quiere que anhelemos estar con Él de mayor manera. Y esto te lo da para que tú anheles más esto. Así, mientras nos falte la fe absoluta en la unicidad del Creador, pues inevitablemente repetiremos nuestros errores una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Creador
en base a este sistema nos haga darnos cuenta que todo nuestro anhelo por Él llega por el Creador mismo y que Él aceptará todos los esfuerzos que requerimos. Y por supuesto nos ayudará finalmente revelándose a nosotros, demostrándonos la imagen verdadera y completa de los mundos y de Él mismo. Únicamente podemos adherirnos al Creador dirigiendo todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos con alegría. Es decir, con todo tu corazón, a pesar de lo oscuro y de lo dramático que se te presente. Y esto incluso comprende aquellos deseos que no son requeridos para llegar a la equivalencia de forma con el Creador. Bueno, vamos a dejarle aquí porque el tiempo ya se nos viene encima y aquí le paramos y nos vemos para la próxima vez. Aquí comenzamos la lectura y seguiremos discerniendo algo más acerca de esta situación. Por hoy, bendita grabación, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Buenas noches.